Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Importantes títulos de autores colombianos se lanzaron en la reciente Feria del Libro de Bogotá. Vivir sin piedad, del hijo de Piedad Córdoba. Laura Restrepo, nuestra galardonada escritora, Los Divinos. De Pablo Correa, Rodolfo Ginás, La pregunta difícil sobre el científico colombiano. De Mauricio Vargas Linares, La noche que mataron a Bolívar. Pero un libro ha llamado poderosamente la atención. Es el bestseller de esta feria. El libro de Olga Cecilia Vega, corresponsal de guerra. Pluma bajo fuego, una hermosa alegoría verbal que reúne en un libro apasionante el trabajo al límite del peligro de una corresponsal de guerra que ha cubierto durante casi 30 años el conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, en un momento crucial en el que se pone a prueba el proceso del acuerdo de paz. Bienvenida a Congreso y Sociedad, la reconocida periodista y corresponsal de guerra, Olga Cecilia Vega. Néstor, muy buenas noches, muy feliz de estar hoy acá dirigiéndome a los colombianos a través de este programa del Congreso de la República. Y sí, esta obra literaria que estoy lanzando ahora en la Feria Internacional del Libro, Pluma bajo fuego, es mi autobiografía, donde estoy narrando todas las fidelidades del conflicto interno armado de Colombia, aquella problemática que nunca se divulgó en los diarios, que nunca presentaron las imágenes en los televisores. Yo lo estoy narrando, plasmando en esta obra literaria, la cual hago novelada porque es la manera de llegar, impactar, narrando, describiendo el olor, la sangre que se derramó durante tantos años como consecuencia de este conflicto armado, como consecuencia de las acciones criminales de la guerrilla de las FARC. Dice usted que es parte de la historia, de su historia, que nutre la historia del país. Efectivamente. Aquellos secretos que pretendieron ser ocultos en la selva, hoy los estoy narrando. Cómo llegué a mediar para que algunos liberados, algunos secuestrados que estaban en poder de la guerrilla de las FARC, hoy se encuentren fuera de esas cadenas selváticas. En el caso de los 3 norteamericanos que estaban en poder de las FARC, fui una mediadora en nombre del gobierno norteamericano. Medié para estas agencias como es CIA y FBI. Fui la mediadora encubierta, la mujer que me mantuve en bajo perfil, que logré convencer a Raúl Reyes para que por fin diera pruebas de supervivencia, cuando durante 3 años nadie sabía sobre el estado de los señores, no sabían qué pasaba con Ingrid Betancourt, no se sabía qué pasaba con Jorge Eduardo Hechen, con Consuelo González de Perdomo, con Orlando Beltrán. Esta periodista que no supera los 1,60 de estatura, se colgaba una mochila al hombro y transitaba sola por la montaña, transitando por basureros para llegar hasta la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, para llegar hasta los campamentos de Raúl Reyes. En el trasegar de la guerra usted estuvo muchísimas veces en la selva, en alguna vez estuvo secuestrada. ¿Cómo logró la confianza de las FARC? Durante el año 2002, Raúl Reyes, aquel hombre que durante tantos años le di espacio periodístico, divulgando todas sus noticias que provocaba la guerrilla de las FARC, ese mismo hombre dio la orden para que me secuestraran y ese mismo hombre dio la orden para que me fusilaran. ¿Por qué dio esa orden? Porque había recibido falsos informes donde aseguraban que yo era agente encubierta del gobierno norteamericano, donde le avisaban que yo era una espía norteamericana. Esos informes, esos señalamientos, le llegaron a él a través de los mismos colegas míos, y cuando se produce la noticia que soy la hermana de Baruch Vega, el agente de la DEA, que logró la liberación de 114 narcos colombianos y que se acogieron a la justicia norteamericana.
Vamos a la semilla. ¿Cómo se involucra usted en esta actividad de corresponsal de guerra, que es la más riesgosa de las actividades en el ejercicio periodístico? Bueno, no me podía basar en boletines de prensa, no podía ser una periodista de escritorio. Los boletines de prensa no tienen olor, no tienen movimiento. Me gustaba la adrenalina y dije, voy a llegar hasta donde las fuerzas militares no pueden, hasta donde los hombres no logran llegar, porque el hecho de que somos mujeres estamos rodeadas de un mundo machista. Entonces dije, no, voy a romper ese paradigma. Y mi propia sombra me protegía, me encomendaba a Dios y empecé a ganarme la confianza de los mandos guerrilleros a través de mi verticalidad, de mi imparcialidad y del respeto como periodista que me merece cualquiera de mis entrevistados. A usted la guerrilla le hizo oferta para que trabajara con ellos, para que hiciera parte de la guerrilla. De la misma manera, el gobierno norteamericano, la CIA y el FBI, pero usted siempre lo rechazó. Sí, siempre recibí ofertas de toda parte. La primera oferta fue por parte del comandante de la 9ª Brigada del Ejército, coronel Álvaro Plata Pinilla, luego de que hago unos reportajes exclusivos a la guerrilla de las FARC. Y le agradecí al coronel esta gran oferta que me hacía, pero deseaba, y hasta el día de hoy, yo creo que hasta el día de mi muerte, continuaré siendo periodista sin ser parte de ninguno de los miembros de las áreas del conflicto armado. Esta misma oferta me la hace Raúl Reyes, tiro fijo, para que les colabore e ingrese a las FARC y trabaje en la Comisión Internacional de las FARC, haciéndome pasar como la hija de Raúl Reyes. Esta misma oferta la recibo por parte de las autoridades norteamericanas, de la CIA y el FBI, para que entregara las cabezas de las FARC a cambio de una vida más cómoda, de mucho dinero. También rechacé. No me interesa el dinero, no me interesa derramamientos de sangre por mi causa. Lo único que me interesaba y que siempre me ha interesado es mi verdad, mi exclusiva periodística. Llevo el periodismo desde que nací y yo creo que moriré siendo periodista, sin casarme con ningún grupo ni con nadie. Pluma bajo el fuego, una obra escrita casi que con sangre. Pluma bajo fuego, lo difícil que es narrar bajo las balas, bajo el terror de saber de que en cualquier momento puedo estar en medio de ese fuego cruzado y mi familia no va a saber que yo morí ahí en la montaña. Aún así siempre me encomendé a Dios y siempre dije, lo voy a lograr y voy a sacar las exclusivas, pero lo más importante en esto, me exponía para llevar las cartas de los familiares de aquellas personas que estaban en poder de la guerrilla de las FARC. No les cobraba un peso, era una acción humanitaria. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría 1000 veces. Quizá más ligera de ropa, más ligera de equipaje, un poco más desgastada físicamente, pero con la misma energía y las mismas ganas de poder colaborar humanamente con cualquier persona. Una entrevista reveladora con Olga Cecilia Vega, aquí en Congreso y Sociedad, sobre su experiencia de muchos años allí en el frente de guerra, entre dos fuegos cruzados, de la guerrilla y del ejército colombiano. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la
propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. De nuevo en Congreso y Sociedad con Olga Cecilia Vega, corresponsal de guerra, autora del libro Pluma bajo fuego, un auténtico bestseller que se lanzó recientemente en la Feria del Libro. Olga Cecilia, ¿qué la movió a escribir este libro? ¿Qué me movió? Mi experiencia periodística, el ser señalada injustamente por los organismos de Estado, el recibir una amenaza de muerte por parte de la guerrilla de las FARC, mientras que el Estado me sindicaban de ser la supuesta amante de Raúl Reyes. La guerrilla me estaba señalando a mí de ser una espía norteamericana. El Estado me perseguía, los paramilitares me perseguían por el ser el blanco, el objetivo militar de todos los grupos. Decidí hablar, no puedo seguir callando y contar la verdad sobre mi vida. ¿Quién soy? Una revelación muy sorprendente, la más sorprendente quizá de este libro, es que su hijo mayor resultó ser hijo de Iván Ríos, uno de los comandantes de las FARC. ¿Cómo es esa historia? Sí, definitivamente cuando apenas era un adolescente, mi primer amor, Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, un jovencito universitario, paliducho, flaco él, muy tierno, muy especial, me conquistó, me dejó embarazada cuando tenía 17 años. No había un noviazgo como tal, era mi primer amor. Él era una persona muy inestable, aparecía y desaparecía como un fantasma. Desapareció y lo volví a ver cuando cubrí Proceso de Paz en el Caguán. ¿Cómo y en qué condiciones? Bueno, me invitan el cura Camilo, que era en ese momento quien hacía de jefe de prensa de las FARC, me invita para cubrir una exclusiva periodística dentro de los campamentos de las FARC. Fue la primera revelación que se hacía, cómo vivían, cómo actuaban, cómo dormían. Y me dice Camilo, bueno, llegan unos camaradas esta noche. Entonces, Olga Cecilia, yo me fui con mi compañero de trabajo, Germán Barrera Castañeda. Entonces me dicen, bueno, esta noche llegan unos camaradas para que los entrevisten porque son importantísimos. Cuando vamos y me presentan al señor Iván Ríos, ese hombre que me había dejado embarazada años atrás cuando tenía 17 años. El impacto fue muy fuerte al verlo. No sé si la sorpresa era por verlo uniformado como un guerrillero o por haberme abandonado cuando más lo necesitaba, por haber sido tan irresponsable. Mi reacción no sabía si saludarlo o darle un bofetón. ¿Volvieron a verse muchas veces en el transcurso de estos años de cubrimiento suyo de la guerra? Claro que sí, porque yo estaba cubriendo Proceso de Paz en el Caguán y él era miembro de la comisión temática de las FARC. Entonces, obviamente que tenía que verlo con su compañera sentimental, me trataba muy amablemente. La reacción que él tiene es, Olga Cecilia, le pido un favor, evite cubrir noticias de las FARC, esto es muy riesgoso. Lo que usted tiene que hacer es, no venga por acá. Pero, o sea, él me advirtió. Aún así, siempre me trató con mucha amabilidad, con respeto, siempre se fijó el espacio. Usted es un guerrillero, no estoy de acuerdo con su actuación en sus cosas. Respeté su vida, como respeto la vida de ellos, respeté la vida de cada uno de ellos de las FARC, su ideología, pero no la compartía. Entonces, él también respetó ese espacio en mí, ¿no? ¿Llegó Iván Ríos a conocer a su hijo? No.
No, le negué esa posibilidad, porque sí, lo vio en fotografías y con videos lo vio. Siempre deseo verlo a los ojos y pedirle perdón, decirle que por ser un universitario no tenía nada que brindarle, pero no valía la pena porque mi hijo ya se había criado y yo lo había formado, y menos en ese espacio conociendo a su padre quién era, entonces no se justificaba que mi hijo de pronto me lo fueran a involucrar en algo que no es. ¿Murió Iván Ríos en terribles circunstancias, traicionado por uno de sus compañeros? Sí, fue una muerte espeluznante, una muerte muy impactante, la muerte que tuvo Iván Ríos, pero pienso que él recibió lo que regó tristemente, porque era un ideólogo. Y no estamos hablando que Manuel de Jesús Muñoz era un tipo corto de mente, no, era una persona muy culta, una persona muy leída, muy letrada. Lamentablemente se involucró muy mal. Él no se preparó militarmente. Sí, él enfrentó varios combates con el Ejército Nacional y logró salir ileso, pero él no estaba preparado militarmente para enfrentar una situación tan fuerte. Cuando él se escapa del Caguán fue de una manera muy, graciosa, digámoslo, porque logra burlar todos esos cercos militares vestido de sacerdote, con una Biblia bajo su brazo y confesando en los retenes a los militares y poniéndoles penitencia, tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías. Nadie lo reconoció como sacerdote, confesó hasta a un coronel del ejército, confesó a un capitán, y así logró salvar su vida, salir del Caguán hasta llegar hasta el territorio del Tolima, donde él se hizo comandante del bloque central bajo el alias de Emilio. Luego de ahí es nombrado miembro del secretariado de las FARC. Cuando termina el proceso de paz y se encuentra comandando el bloque central, me manda a contactar y yo lo vi varias veces. ¿Por qué? Porque yo estaba tras las pruebas de supervivencia de Ingrid Betancourt y de los 3 norteamericanos, de Jorge Eduardo Hechen y de Orlando Beltrán. Y él me lleva hacia los campamentos de Alfonso Cano. Es cuando yo vuelvo a ver a Alfonso Cano y entro también en un proceso a ver cómo logro negociar, cómo logro tener pruebas de supervivencia y cómo logro convencerlos para que ellos dejen en libertad a algunos de estas reconocidas personas que estaban en poder de las FARC. Fue terrible la muerte de Iván Ríos. Usted también confiesa en el libro haber sido víctima de engaños, de traiciones, de personas muy cercanas, de periodistas, inclusive de su hermano. Sí, tristemente es así. La primera traición que yo recibo es de mi compañero de RCN, Germán Barrera Castañeda. Me invita a mí las FARC para cubrir este proceso, dar la oportunidad de conocer sus campamentos, y llevo a este hombre sin ser invitado, pero era mi compañero de trabajo. Durante este proceso que estamos allá entrevistando, él se enoja mucho y le dice a los miembros de las FARC, cuando den una respuesta no la miren a ella, mírenme a mí, porque yo soy el director de noticias de Neiva, no la mire. Se llenó de tanta envidia, de tanta rabia, que Camilo, el cura, le dice, no señor, la invitada es ella, usted mandará en su casa, mandará en Neiva, mandará donde sea, pero acá mandamos nosotros y no sea irrespetuoso. Él se enojó demasiado. Llegamos a Neiva, lo primero que hace es, va a la 9ª Brigada, le dice al coronel Álvaro Plata Pinilla que soy guerrillera, va al DAS y dice que soy guerrillera, va a la policía, dice que soy guerrillera, y todo ese material periodístico exclusivo que traía, que era un boom internacional, el tipo me dice, usted no le permito que usted publique en RCN nada, nada es nada. Entonces yo me voy al diario del Huila, pues tenía la exclusiva, era para reventarlo internacionalmente, y voy al diario del Huila y publico en el diario local algo. Ese diario fue una base para los organismos de inteligencia del Estado, saber cómo vivía la guerrilla,
cómo se movían, era un documento clave para ellos. Y es cuando me propone el coronel que trabaje para el ejército. Luego, cuando pasan los años, se acaba el proceso de paz, Raúl Reyes no había vuelto a dar ninguna imagen, ninguna entrevista, ningún medio de comunicación, no habían presentado pruebas de supervivencia de ningún secuestrado. Entonces me contacta, yo le escribía siempre, incansablemente, Raúl, no se olvide, una entrevista, todo. Todos mis correos estaban totalmente monitoreados por los organismos de inteligencia, mis pasos. Yo era más seguida que el mismo presidente de la República. Entonces, finalmente se da esta entrevista en territorio ecuatoriano. Cuando yo llego con mi material periodístico, desvirtúo la versión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde decía que ya habían dado de baja a Raúl Reyes. Y yo publico en el Nuevo Herald a Raúl Reyes en su cumpleaños número 55, las fotografías salían con torticas, el ponquecito, los globitos, él celebrando tranquilamente su cumpleaños. Entonces, eso fue una soga en el cuello peor para mí. Llamó la inteligencia a los organismos de Estado, tanto de la CIA como del FBI, los Estados Unidos, y me contactan a través de mi hermano Barú. Barú me dice, porque yo le pedí, le dije, Barú, tengo este material periodístico, por favor, ayúdeme a venderlo en los Estados Unidos. Entonces me contacta y me dice, hermanita, te tengo unos amigos de mucha confianza que están interesados en tu material. Divino, iba a recuperar la inversión. Hermano. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con el aspecto final de esta apasionante historia en el cual resulta usted involucrada gestionando la liberación de los norteamericanos. Vamos a estos mensajes y ya regresamos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Olga Cecilia Vega, Pluma bajo fuego. Terminemos el episodio con su hermano Baruch en Estados Unidos y cómo llega usted a gestionar la liberación de los 3 norteamericanos. Bueno, cuando Barú me dice que el material está muy interesado, unos grandes amigos, viajo yo a Bogotá porque esos grandes amigos me contactan y ellos vienen desde los Estados Unidos. Nos reunimos, me reciben en El Dorado y en el hotel donde nos reunimos, dice: señora Olga Cecilia, nosotros muy interesados en todo su material que tiene, pero queremos que sepa quiénes somos. El primero que saca su identificación es Joseph Michael Decter, que se hacía pasar como José González. FBI, CIA. Esos eran los grandes amigos de mi hermano. Nunca me dijo que eran CIA y FBI, que eran federales. Y con los días me entero por boca de los mismos federales que Barú había dicho: saque la información porque esta señora es guerrillera. Y yo no lo podía creer. Entonces, cuando estoy en Washington, ellos llaman a Barú, ponen el altavoz y escucho lo mismo. Entonces, la traición fue
de amigos y familiares. Ya han pasado muchos años. ¿Ha sanado usted esas heridas? No, no me dejó heridas. Me dejó experiencia para no creer tan firmemente en la gente. ¿Creía usted que terminaría esta guerra? No, esta guerra no termina tan fácil. Esta guerra no va a terminar tan fácil. Son muchos años de conflicto armado. Hasta ahora se está iniciando se está dando un pequeñísimo paso. Un pequeño paso que se está dando más que en falso. Es difícil. Es difícil porque las FARC tienen control del narcotráfico. Es difícil porque hay la gran parte que se cree desmovilizada. Hay un gran número todavía de guerrilleros en la selva. Hay un gran número de inconformes que están llegando a la selva. Las FARC no se va a acabar tan fácil y la paz no va a llegar tan fácil a Colombia. Hay un libro en el cual usted colaboró, Las claves para construir la paz. ¿Esas claves se tuvieron en cuenta en este proceso? A ver, hay que ver que el presidente, el doctor Juan Manuel Santos, ha puesto su gran empeño, todo su entusiasmo por este proceso. Mucha gente ha apostado a la paz, incluso miembros de la misma guerrilla están apostando, pero es que hay muchas fallas en el proceso, porque a la guerrilla se le entregó mucho beneplácito en cosas, y la guerrilla a cambio lo que hizo fue exigir demasiado. Y creo que el Juan Manuel Santos ha sido un poco ingenuo ante este proceso de paz. Pero le deseo lo mejor y me siento feliz que por lo menos se dio el paso para iniciar un proceso de paz, lo que se tenía que dar ya fuera con él o con cualquier otro presidente, obligatoriamente se tenía que dar. Hace 2 años usted fue al exilio en Argentina. ¿Por qué fue al exilio? Hace 15 años estoy en el exilio. Regreso del exilio para hacer el lanzamiento de mi libro. ¿Por qué me fui al exilio? Porque el gobierno americano entregaba la cabeza a los mandos guerrilleros y pruebas de supervivencia de los norteamericanos. No di la cabeza de nadie, simplemente fui una mediadora, simplemente fui la periodista que no pidió nada a cambio, sino solo esta exclusiva para poder contar. No entregué la cabeza de Raúl Reyes ni de nadie. Fénix no se produjo por mí. Aún así, la guerrilla cree que fue culpa mía y han puesto una orden a alias El Paisa para que me maten. Aprovecho este espacio para decirles, yo llevaba una mediación con el gobierno americano y con el aval de Raúl Reyes. Tengo los videos y tengo todas las pruebas. No soy ninguna espía, ni nadie murió por consecuencia mía. Ha sido su vida una vida muy azarosa. Tiene todos los elementos de una película. ¿Aceptaría usted hacer una película sobre su vida? Sí, ya se está hablando al respecto. Ya estamos en esas conversaciones. Tienes la exclusiva. Olga Cecilia Vega, Pluma bajo fuego, aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su presencia en este programa, mi querida colega Olga Cecilia. Néstor, feliz, una gran oportunidad para los colombianos. No dejemos de creer en este proceso, aportemos, y para los periodistas, no sirvamos para alertar más este conflicto, apaciguemos con informaciones que sean de paz, de amor. Mil gracias. Gracias, Olga Cecilia, por su mensaje de reconciliación y de paz. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.